Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, queridos colegas. El día de hoy quiero presentarles una patología que en mi punto personal se me hace artritis y poliartritis estafilocócica, la cual si lo vemos desde el punto de vista real, vamos a decirlo así, hablaríamos de una artritis séptica como una sinonimia, y usualmente es muy difícil que encontremos nada más a la bacteria de Staphylococcus aureus de forma aislada, pero bueno, en esta ocasión vamos a irnos por partes y vamos a adentrarnos a este maravilloso mundo de la infectología. Esta es la primera parte porque es algo muy largo, entonces vámonos poco a poquito para que sea más fácil su comprensión. Muy bien, bueno, tenemos que la artritis y poliartritis estafilocócica pertenece a la clasificación en el CIE número 10, que es vamos a decirlo como un censo, vamos a decirlo así, de las patologías y de un registro ante la Organización Mundial de la Salud. Pertenece como tal al grupo M00.0 de la especialidad de reumatología, microbiología, obviamente hablamos de infectología, ortopedia y traumatología, ¿ok? El nombre es artritis infecciosa por Staphylococcus aureus, artritis piógena, la artritis bacteriana, o en inglés se conocería como septic arthritis, ¿ok? Vamos a ver que esta infección literalmente va a atacar a cualquier articulación o a muchas articulaciones, ¿ok? Vamos a comenzar con la descripción. Bueno, para empezar vamos a hablar que esto es una infección bacteriana causada específicamente por la bacteria Staphylococcus aureus, la cual va a afectar directamente las articulaciones. Es muy importante decir que esto es grave, o sea, esto es grave. Usualmente no es una regla, pero usualmente se debe, vamos a decirlo, como una complicación de los procedimientos quirúrgicos. O en su defecto de alguna inoculación de algún medicamento, o en su defecto en pacientes que tienen alteraciones inmunológicas. Es muy raro que la patología se presente como una infección primaria, pero bueno, vamos a hablarlo poco a poco. Esto es importante, se puede hacer grave si no se trata a tiempo, ¿ok? Y las lesiones con daños potenciales tienden a ser, bueno, potencialmente irreversibles, permanentes y lamentablemente también incapacitantes. En medicina humana, pues bueno, involucra cuestiones de trabajo, cuestiones de un estilo de vida, ¿no? Y en medicina veterinaria en muchas ocasiones tiende a una de dos, o a la amputación, en su defecto vamos a decirlo, ¿no? A querer a veces sacrificar a los pacientes por lo mismo de que es un poquito complicado. En casos graves se puede dar el caso de una septicemia y pues bueno, puede llegar a provocar un choque séptico o un shock tóxico. Vamos a ver posteriormente los factores de virulencia. Usualmente lo que les comentaba, la infección por lo general o la artritis séptica por lo general nunca se encuentran agentes patógenos aislados, ¿ok? Usualmente se pueden asociar con estreptococos, gonococos, pseudomonas aeruginosa, escherichia coli, salmonella, muchos tipos de salmonella, por eso manejamos la terminología en especie SP. Neisseria gonorrhoeae también puede estar presente. Bueno, muy bien, doctores, esta enfermedad se puede considerar como una urgencia médica, ¿sale? Es muy importante diagnosticarla, encontrarla. El éxito de esta patología radica mucho en la detección oportuna, ¿ok? Es muy importante que tengan en cuenta, doctores, que la patología se puede presentar en cualquier articulación entre el fémur y la tibia, entre la pelvis y el fémur, entre la escápula y el húmero radioulnar, en fin, cualquier articulación, ¿sale? Y el éxito del tratamiento de la patología o el éxito del contrarrestar la infección es el diagnóstico oportuno y de un tratamiento adecuado. Vamos a hablar del agente etiológico. Ok,
En esta parte 1 realmente vamos a hablar un poquito más de esto, del agente etiológico, porque es importante que conozcan a la bacteria, ¿sale? Vamos a hablar de Staphylococcus aureus como agente etiológico. Vuelvo a reiterar que usualmente se asocia a otras bacterias o a otros agentes, pero vamos a verlo de forma aislada, ¿sale? Sabemos que Staphylococcus aureus es una bacteria gram positiva, ¿ok? Tiene forma esférica, como su nombre lo indica, en estafile o estafilo, que son racimos, ¿sale? No tienen endosporas, eso es algo muy importante. Una característica muy primordial de los Staphylococcus aureus es que son catalasa positivos. Inclusive se puede realizar una prueba muy sencilla en la cual se pone agua oxigenada, ¿sale? Junto con lo que es uno de los cultivos bacterianos, y literalmente te va a dar una reacción donde se va a liberar oxígeno y por eso se va a formar un burbujeo directamente, y eso sabemos que es catalasa positivo. Miden de 0.5 a 1 micrómetro, ¿sale? Son pequeñitos. Es anaerobio facultativo. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto dependen del oxígeno como tal cual no lo necesitan, porque pueden llevar a cabo procesos metabólicos sin presencia de oxígeno. Son inmóviles, dado que no tienen un flagelo, nada por el estilo. Pueden proliferar en soluciones hiperconcentradas de cloruro del 10%, es por eso que pueden estar en el sudor, o en su defecto también en algunas características del pelaje de los animales. Ok, seguimos hablando de Staphylococcus aureus. Vamos a ver que estas bacterias pueden proliferar entre 18 y los 40 grados centígrados. Esto es muy importante porque, bueno, vamos a ver que la mayoría de las especies, ser humano, perros, gatos, en fin, otras especies, pues mantenemos, obviamente, estamos dentro de este margen térmico, por ende, pues, pertenece o se puede considerar como parte de la microbiota normal, tanto en la piel y mucosas como de los seres humanos y de los animales, ¿sale? ¿Por qué también de los animales? Porque también en el pelaje del animal, en la dermis, en la epidermis del animal, pues literalmente existen las condiciones para que estas bacterias puedan crecer, ¿sale? Actualmente se ha desarrollado una variedad conocida como MRSA o SARS, que es Staphylococcus aureus resistente a meticilina. MRSA, con lo que son sus siglas en inglés, Methicillin Resistant Staphylococcus aureus, y siendo esta grave por la resistencia de alta predisposición nosocomial. Es muy importante que esto se tenga en cuenta. La bacteria es altamente resistente a muchos antibióticos y tienen una alta predisposición a desarrollar infecciones nosocomiales. ¿Qué significa nosocomial? Pues que las pueden contraer directamente dentro del hospital o dentro de los procesos hospitalarios, tratamientos, entre otras cuestiones, ¿ok? Bueno, aquí podemos ver uno de los cultivos. Quiero que vean que se alcanza a apreciar hacia su derecha, ¿sale? Si se alcanza a ver o si lo pueden ver, tiene un color dorado amarillento. Por eso se llaman aureus, ¿sale? Porque precisamente dan esas colonias amarillas o doradas. Son colonias doradas, dado a que tienen pigmentos carotenoides. Producen enzima coagulasa, el cual al momento de poner el suero pues se forma directamente en coágulo. Aquí es como se ve con la tinción gram, si se dan cuenta es color azul, gram positivo, y fíjense cómo se hacen los racimitos, ¿sale? La capa externa se recubre de una capa de polisacáridos y hace referencia a, vamos a decirlo, a diferentes tipos de serotipos, siendo el 5 y el 7 los más virulentos. Esto es muy importante, producen el biofilm, algo muy importante porque es literalmente lo que produce la contaminación de los objetos intrahospitalarios, catéteres, el material quirúrgico, los implantes, etc.
es una biopelícula formada por monosacáridos, pequeñas proteínas o péptidos pequeños, en la cual hay una segregación bacteriana, llegan más bacterias, es una fuente de fijación, vamos a decirlo así, y aparte se pueden adicionar otro tipo de bacterias y complicar más, ¿sale? Bueno, aquí estamos viendo un poquito del crecimiento del biofilm. Aquí estamos viendo, por ejemplo, la bacteria, cómo llegó directamente al tejido, ¿sale? Se comienza a formar esta capa de monosacáridos, esta capa de proteínas, en fin, se comienza a acumular hasta que van llegando más bacterias. Y fíjense, se comienzan a acumular, ¿sale? Y se va llevando a cabo la maduración del biofilm. Posteriormente ya llegan las células inmunológicas y lo destruyen, pero vamos a decirlo, en pacientes que están inmunocomprometidos, pues obviamente esto no es tan posible, ¿sale? Fíjense cómo va aquí formándose. Aquí estamos viendo unas cuantas bacterias, ¿sale? Se le conoce como una microcolonia, se va formando una matriz, posteriormente llegan bacterias secundarias de otras especies y se van uniendo hasta que se lleva a cabo el crecimiento, la maduración, y una vez que ya ha madurado por completo, estas bacterias ya salen de su, vamos a decirlo, salen de esta protección, de esta casa, por así decirlo, y siguen provocando el ataque, ¿sale? Ok, el biofilm une las bacterias con el tejido, ¿sale? Aquí estamos viendo varios tipos, por ejemplo, aquí estamos viendo, o sea, vamos a decirlo así, varios tipos de biofilm, por ejemplo, en navajas, en agujas, en catéteres urinarios, en tejido epitelial, en la lengua. Y miren, por ejemplo, aquí está literalmente en el catéter intravenoso. Aquí se alcanza a apreciar una microscopía de barrido y fíjense cómo está aquí el cúmulo de bacterias en el catéter directamente, ¿vale? Y eso al momento de ponerlo de vía intravenosa, pues estamos literalmente inoculando bacterias. Es por eso que es importantísimo mantener la sanidad del hospital y de todo el material, así como estar llevando a cabo cambios del equipo de venoclisis, etc. Vemos que el biofilm une las bacterias con el tejido y pues se puede contaminar literalmente todo: catéteres, injertos, prótesis, jeringas, o sea, varios tipos de fomites, ¿sale? O fomites, como también ya se le llama. Bueno, vamos a hablar un poquito de la taxonomía de esta bacteria, tanto el nombre como el origen histórico. El nombre es Staphylococcus, que proviene, ya se los había mencionado, del griego staphyle, racimo de uvas, y coccus, grano o baya. Entonces, en su conjunto es granos en forma de uvas, ¿ok? Y aureus, la terminología aureus o la especie aureus, hace referencia a colonias doradas o amarillas. ¿Qué tipo de enfermedades puede provocar Staphylococcus aureus? Muchísimos tipos de patologías, ¿sale? Muchísimos. Aquí vamos a poner una de las más descritas, pero pueden ser muchas. Por ejemplo, mediado por las toxinas, intoxicación alimenticia, síndrome de la piel escaldada, síndrome de shock tóxico, cutáneas, carbunco, foliculitis, furúnculo, simpétigo, infección de las heridas, infección por heridas. Otras, la artritis séptica, una septicemia o bacteriemia, como también se conoce, empiema, una endocarditis, osteomielitis, neumonía y más. Una endocarditis también, bueno, sí que lo menciona, perdón. O sea, muchas, o sea, se puede dar la infección de todas partes, ¿ok? Esto es algo muy importante. Vamos a hablar del peptidoglucano y su fisiología. Créanme que esto es maravilloso, porque gracias a esto vamos a entender por qué los tratamientos y también cómo es que la bacteria se hizo o se está haciendo resistente a los antibióticos. Por ende, los invito, colegas, a que realmente hagan una valoración del uso de estos. Bueno, vamos a ver que el peptidoglucano va a representar la mitad de la pared celular en peso. Específicamente es característico de las bacterias gram negativas,
Se forma directamente por 10 a 12 subunidades, ¿sale? Específicamente de N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina, ¿ok? Y algo que los une es el ácido teicoico. Ahorita lo vamos a ver un poquito. Mira, aquí dicen unidos por ácido teicoico, ¿ok? Las enzimas que catalizan la construcción del péptido glucano se le conocen como proteínas ligadoras de penicilinas. Es por eso que las bacterias gram positivas son o eran, vamos a decirlo de forma real actualmente, eran muy susceptibles a las penicilinas, porque precisamente estas penicilinas se unen a estas proteínas ligadoras de penicilinas, provocando pues, la inestabilidad de la pared, ¿ok? Estas son diana de las penicilinas y de otros antibióticos beta-lactámicos, y la resistencia a las penicilinas o a los beta-lactámicos se debe a una mutación del gen MECA, que lo vamos a ver más a fondo, el cual expresa la proteína ligadora de lo que se le conoce como PBP2, ¿vale? Que es una proteína ligadora, ¿sale? Y bueno, esta hace que no se una a las penicilinas, ¿sale? O las penicilinas más bien no se pueden unir a estas proteínas ligadoras, pero siguen manteniendo su actividad enzimática. Para quien tenga la curiosidad, PBP significa Protein Binding Penicillin 2, ¿sale? Ok, el gen MECA se encuentra en el cassette SSC-MEC, ok. Aquí estamos viendo específicamente la zona del MECA, ok, que hay varios tipos de, vamos a decirlo, de MEC, ¿sale? Específicamente el MECA o el gen MECA pertenece a todas los cromosomas de las especies de los estafilococos, específicamente el Staphylococcus aureus MECC, ¿ok? Pero bueno, eso lo vamos a ver, no lo vamos a ver tan a fondo hasta que veamos algunos apartados de genética. Se describen 5 secuencias génicas, las cuales son actividades de 5 secuencias génicas que vamos a ver más adelante, perdón, y también vamos a ver que esto tiene una actividad de endotoxina, perdón, que va a estimular a los pirógenos endógenos, la activación del complemento, la interleucina 1 producida por los monocitos, y obviamente va a haber agregación de polimorfonucleares. Es por eso que es muy fácil que se formen abscesos por este tipo de bacterias. Aquí estamos viendo, por ejemplo, algunos tipos específicamente del cassette. Vamos a ver aquí el MECA, por ejemplo en el tipo 3, aquí estamos viendo nuevamente el gen, ¿sale? Que va a expresar esa proteína, ¿sale? Aquí es donde estamos viendo el por qué, eso lo vamos a ver ya un poquito más a fondo en genética, de por qué precisamente se desarrolla esta resistencia, por qué se expresa precisamente esa proteína ligadora, la PBP2, y que ya no sea posible que específicamente las penicilinas se unan a estas proteínas, ¿ok? Vamos a ver que también se encuentra el ácido teicoico, el cual representa el 30 al 50% de su peso seco, y se dice que son polímeros fosfatados con un enlace covalente a los residuos de N-acetilmurámico o a través de una unión lipofílica de la membrana. Esto se le conoce como ácidos lipoteicoicos. Todo esto mantiene precisamente la estabilidad, ¿ok?, de la pared bacteriana. O sea, a pesar de que tiene la membrana fosfolipídica normal, tiene esta pared, ¿sale? Que, vamos a decirlo así, radica como una fuente de protección, vamos a decirlo de esa manera, para la bacteria, ¿ok? Y también funge como
factor de virulencia que vamos a ver más adelante. Muy bien, bueno, continuando. Vamos a ver que existe también la proteína A, el cual Staphylococcus aureus se recubre precisamente esta proteína. Es muy importante, muy importante, porque esto es uno de los factores, vamos a decirlo así, es uno de los factores de virulencia que permite que se pueda formar como tal los abscesos, ¿vale? Y que sea muy difícil la eliminación de la bacteria. Vamos a ver que los estafilococos, que son coagulasa negativos, no presentan esta proteína. Recordamos que Staphylococcus aureus es coagulasa positivo. Esta proteína A se une al péptido glucano o a la membrana citoplasmática, ¿ok? Y se une al receptor FC, a este receptor que vemos aquí, de las inmunoglobulinas G, G2 e IG4, ¿sale? Se utiliza como un fundamento para la detección específicamente de este estafilococo, ¿ok? Precisamente la proteína A es uno de los principales métodos de detección. También vamos a tener a la coagulasa, la cual, vamos a decirlo así, es una superficie que contiene un factor de agregación, coagulasa ligada. Es un factor de virulencia el cual se une directamente al fibrinógeno, ¿ok? Lo va a convertir en fibrina insoluble. Aquí veamos cómo está el monómero de fibrina. Y comienza a ver la agregación de los estafilococos. También es otro de los principales pruebas de identificación. De hecho, gracias a esto es cuando podemos ver la prueba de coagulasa o la prueba de catalasa también, cuando realmente se forma el coágulo y cuando no, ¿ok? También vamos a tener dentro de los factores de virulencia la membrana citoplasmática. Se compone, al igual que todas las membranas, de un complejo de proteínas, lípidos y unos pocos carbohidratos. Radica como una barrera osmótica. Sabemos bien que es una capa fosfolipídica, ¿sale? Tiene una porción hidrofílica, hidrofóbica, hidrofílica, donde hay contenido extracelular, y otra hidrofílica con el contenido intracelular, ¿ok? Por eso precisamente radica como una barrera osmótica, proporciona la sujeción para la biosíntesis celular y las enzimas respiratorias de la bacteria. Y bien, vamos a ver un poquito más a fondo los factores de virulencia. Vamos a ver que la cápsula inhibe la quimiotaxis y la fagocitosis, ya habíamos visto el porqué. Inhibe la proliferación de las células mononucleares, la capa de polisacáridos extracelulares, va a facilitar la adhesión a los cuerpos extraños, lo que habíamos visto del biofilm. El péptido glucano, estabilidad osmótica, estimula la producción de pirógenos endógenos y atrae químicamente a los leucocitos. Gracias al péptido glucano vamos a ver la formación de los abscesos. El ácido teicoico, el cual se une a la fibronectina, lo que habíamos visto de la proteína inhibe la eliminación mediada por los anticuerpos al unirse a los receptores FC, específicamente de las IgG, IG2 e IG4. Atrae químicamente a los leucocitos anticomplemento. Vamos a ver las citotoxinas, que son tóxicas para la mayoría de las células del organismo, tóxicas para los leucocitos, eritrocitos, fibroblastos y muchas otras células, macrófagos, plaquetas. Toxina exfoliativa, de hecho de ahí por eso es que se pueden llegar a desarrollar las enfermedades dérmicas. Proteasas de serina que rompen con los puentes intercelulares del estrato granuloso de la epidermis. La enterotoxina, muy importante, se dice que genera superantígenos, proliferación de los linfocitos tipo T, la liberación de las citocinas, proliferación de los mediadores de la inflamación por los mastocitos, aumenta el peristaltismo intestinal y la pérdida de líquidos, así como la inducción de náuseas y vómito, o emesis, como también lo conocemos. Esto es importantísimo porque esto nos interesa mucho cuando se viene el síndrome de shock tóxico
o el choque anafiláctico, ya que produce la lisis del tejido endotelial. Ya vamos a ver en pláticas posteriores lo que es un shock séptico o citotóxico, tóxico también. La coagulasa convierte el fibrinógeno en fibrina, y la hialuronidasa hidroliza los ácidos hialurónicos del tejido conjuntivo e induce la diseminación de los estafilococos en el tejido. Para finalizar, vamos a ver los factores de virulencia. La fibrinolicina disuelve los coágulos de fibrina, las lipasas que van a hidrolizar los lípidos, y finalmente las nucleasas que hidrolizan el ADN de las células. ¿Okay? Doctores, esta fue la primera parte de esta enfermedad, artritis y poliartritis estafilocócica. Ya estoy preparando la parte 2 de esta patología. Espero les haya gustado este video. Pues les pido mucho apoyo en este canal, esperando, en verdad, se los juro, la única intención de todo esto es que pues se pueda compartir un poquito del conocimiento. Esto es para todos ustedes, se los doy de mucho corazón. Si hay algo en lo que yo me llegue a equivocar, por favor, ojalá me lo hagan saber, y complementamos, o sea, seguimos complementando. Quien guste apoyarme con su suscripción, con un like, o inclusive hasta invitarme y dar plática de forma personal, con muchísimo gusto. Y pues bueno, recuerden que la esencia del ser humano radica de la curiosidad por descubrir las maravillas de la vida y el universo. ¿Ok? Pues sin más, los dejo, que tengan una excelente tarde. Gracias.